Bueno, mis estimados, bienvenidos a una sesión más. Bueno, esta es la segunda clase. Solo me disculpan que creo que tengo eco por acá. Vamos a ver. Listo, ya. Sí, esta es nuestra segunda sesión. Nosotros no la semana pasada, el lunes vimos un poquito la parte introductoria, vimos un poquito más de Big Data y algunos otros componentes, como les mencionaba. Y pues básicamente ahora sí vamos a ver lo que realmente amerita en el curso. Eh, A mí me gusta mucho buscar y tener, si estamos hablando de datos, de análisis, buscar qué o dónde encontramos información relacionada y dónde es más rica la información para nosotros poder buscar, investigar. Entonces, si nosotros vemos aquí 1.780 millones de búsquedas o de resultados, mejor dicho, sobre Business Analytics en Google, podemos ver que en inglés hay más conceptos, ahí está más enriquecido. Ustedes pueden buscar más información en inglés y en analítica de negocios, si lo queremos traducir, pues solo tenemos 1.550.000 resultados, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a encontrar información, pero como ustedes recordarán, pues en los países de primer mundo, pues se ha podido avanzar un poquito más en este concepto. Nosotros aquí en América Latina, pues estamos adoptando. Hay muchas organizaciones que no se rigen todavía tenemos, o sea, en el mejor de los casos, tenemos algunos informes de lo que está sucediendo ayer o lo que sucedió ayer, por ejemplo, cuántas ventas tuvimos, cuántos clientes tenemos. En otros casos, pues tal vez podemos decir o segmentar algún tipo de información o predecir, por ejemplo, con base a lo que hemos visto, pero realmente ya hice un poquito más, que esa es la inteligencia de negocios para tomar las mejores decisiones, lleva un poquito más de herramientas, de conocimientos, porque para la analítica de negocios o business analytics, nosotros partimos siempre de una problemática del negocio, de nuestra organización como tal, para darle valor, ¿sí? Por eso es importante saber dónde encontrar las fuentes de información. Ahora, ¿cómo podríamos responder qué es business analytics? Una de tantas, por ejemplo, dice que es una combinación de habilidades, tecnologías y prácticas. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros dentro de nuestra organización, si quisiéramos decir, bueno, implementemos Business Analytics porque vamos a comprar una herramienta, pero no tenemos quien nos dé soporte, no tenemos quien nos haga los modelos, no tenemos la persona que le va a dar mantenimiento, no tenemos la persona que va a analizar y pensar y nos va a dar los resultados y nos va a decir, este es el mejor modelo. Probablemente esas habilidades no existen en la organización. La tecnología, por ejemplo, tenemos que ver si con los Exceles que tenemos en nuestra organización podemos hacer algo o tenemos que adquirir alguna solución de software como tal para poder hacerlo. Y también en las prácticas significa que si nuestra organización a nivel de cultura realmente lo toma en cuenta, ¿verdad? Otro concepto es que la analítica de negocios es el proceso de usar métodos cuantitativos para obtener el significado de los datos con el fin de tomar decisiones informadas. Aquí ya nos metemos a un tema más estadístico y recuérdense que para esto nosotros usamos modelos. Los modelos son estadísticos, los modelos normalmente van a utilizar datos cuantitativos, no vamos a usar cualitativos como tal, o sea, estamos hablando de atributos, por ejemplo, cuando hablamos de cuantitativos, estamos hablando de la edad, estamos hablando del peso, estamos hablando de las ventas, estamos hablando de tasa de interés, por ejemplo, todos esos datos que podemos medirlos. No significa que si tenemos datos cualitativos no podamos hacer alguna predicción, claro que sí, podemos transformarlos, ¿sí? Y eso depende ya en un proceso de limpieza y modificación de datos. Pero la premisa es que tengamos, independientemente si transformamos datos cualitativos a cuantitativos, prácticamente nosotros sí tenemos que tener datos que podamos colocar en un modelo. Ahora, cuando dice que estos datos se tienen que usar métodos cuantitativos, significa que yo tengo que utilizar fórmulas. Y las fórmulas no me van a funcionar con el nombre de una persona, ni con el sexo de una persona. Me van a funcionar con datos que yo pueda decir, por ejemplo, la edad de una persona y la ubicación geográfica donde se encuentra, por ejemplo. Pero tengo que hacer
esa ecuación para que me dé un resultado a una respuesta de una problemática que tengo dentro de una organización. Por eso es que ustedes tienen una premisa de presentar una problemática como grupo de su organización, porque de ahí parte todo el tema de la analítica de negocios. Otro es el proceso de análisis de datos mediante métodos estadísticos y cuantitativos para tomar decisiones que atribuyan a mejorar los resultados de negocio, similar al primero, bueno, el segundo que vimos. Lo otro es el análisis computacional sistemático de datos o estadísticas. Aquí volvemos a que, aparte de tener el conocimiento, necesitamos tener herramientas y tenemos que tener algún modelo estadístico que nos respalde. Lo otro es analítica de negocios, es una herramienta poderosa en el mercado tal. O sea, si lo queremos poner en frases simples, pues realmente es una ayuda para nuestro negocio, para nuestra organización, porque para eso lo queremos, porque las inversiones iniciales a veces son un poquito costosas. Nos toca conseguir personas que nos puedan ayudar, pero que tengan experiencia. Nos toca comprar licencias de uso de la herramienta. Nos toca pagar soporte. O sea, vienen costos adicionales que tal vez no se nos viene al principio, pero que al final el costo-beneficio que tiene incluir la analítica de negocios dentro de una organización se paga sola, realmente. ¿Quiénes son las organizaciones que más se utilizan? Pues tenemos a todas las que se encargan al tema de logística. Por ejemplo, si un camión repartidor tiene que pasar por alguna ruta, hay que saber cuáles son los puntos estratégicos donde debería de dejar, digamos, que el producto en sí y que la ruta sea efectiva. Em, Grandes industrias, que no voy a mencionar el nombre, pero que se dedican, por ejemplo, al tema de las bebidas, utilizan ya sus modelos, no pueden vivir sin estos modelos estadísticos, no pueden vivir tampoco sin el tema de la analítica dentro de toda su cadena de suministro. Ahora veamos un poquito, si ya sabemos qué es y ahora sí es por qué es importante. Y esta es la clave, porque es el proceso de análisis de datos, donde usamos métodos estadísticos, cuantitativos para tomar decisiones que contribuyan a mejorar los resultados de negocios. Si nos preguntan cómo podríamos formular, ya vimos que existen más de 1,000 millones de conceptos que podemos tener en inglés y 1 millón en español, pues podríamos decirlo simple que es un proceso de análisis. ¿De qué? De datos. ¿Mediante qué? O sea, ¿cuál es el proceso para hacerlo realmente? Utilizando métodos estadísticos o modelos estadísticos, y como insumo vamos a utilizar datos cuantitativos para que todo esto dé como resultado dar y tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Para mejorar los resultados de negocio. No dicen qué. Puede ser mejorar la cadena de producción, puede ser mejorar las ventas, puede ser mejorar la utilidad, puede ser mejorar los procesos, mejorar los tiempos, aumentar la satisfacción de nuestros clientes con determinados productos y servicios, etcétera. Eso significa los resultados de negocios. Actualmente podemos decir que la mayoría de organizaciones los utilizan, ¿sí?, para aumentar la eficiencia de los procesos y los costos. ¿Por qué? Cuando dice aquí utilizando los datos, cuando nosotros no medimos un proceso, y recuérdense que la base de una organización para que pueda funcionar no son los proyectos que vamos a ejecutar, sino son los procesos que habilitan o que hacen que se cumpla el fin común. Por ejemplo, cada uno de nosotros en nuestra organización tenemos procesos en particular que tenemos que hacer o seguir para poder hacer nuestras actividades del día a día, por ejemplo. Entonces, una de las primeras premisas de la analítica de negocios es que los datos que podamos utilizar y mejorar sean basados en ser la eficiencia de procesos y reducir costos. Lo otro es que los datos sirvan para nosotros como organización en impulsar una estrategia, y la estrategia no nos está diciendo en qué, pero es una estrategia de negocios. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy teniendo, perdón que les dé ejemplos del sector financiero, una cartera alta de morosidad de clientes? Yo tengo que tomar una decisión y a nivel de negocio debo de validar primero el por qué tengo ese alto número de indicador de morosidad,
y tomar una decisión de saber si tal vez mi proceso de originación de cliente o mi proceso de creación de un crédito probablemente no ha sido el más oportuno. No estoy, no, en el tema de la precalificación, tal vez yo no estoy tomando las variables correctas y al final tengo como resultado un tema de un índice alto de morosidad dentro de mi organización y eso pues es un peligro para la institución. Entonces, eso me lleva a tomar una estrategia, hacer un cambio, como mencionan ahí, perdón, y poder trabajar. Y lo otro también se refiere a poder supervisar. Voy a okay, supervisar y mejorar. Recuérdense que si nosotros no controlamos algo, no lo podemos medir y tampoco lo podemos mejorar. Entonces, esto se refiere a, con los datos que yo tenga a la mano de un proceso, pueda ir mejorando ese mismo proceso y dar resultados y al final eso me tiene que pegar al rendimiento financiero. Aquí hay un tema que entre más datos tengamos, más sentido tiene el tema de la analítica de negocios. En qué sentido? Si ustedes tienen procesos de negocio críticos que quieren analizar después, pero únicamente tienen de todo el proceso crítico, solo tienen, no sé, un ejemplo, tienen 20 pasos para hacer el proceso. Y dentro de esos 20 pasos hay diferentes áreas que interactúan. Pero de esos 20 pasos o subprocesos, ustedes solo tienen 3 pasos, le quiero llamar entre comillas, que están automatizados, que tienen sistemas, y los demás todos son a mano y se llenan en una hojita o en un documento como registro. Entonces, ustedes no van a poder medir todo el proceso, van a medir menos de la tercera parte del proceso y solo van a poder tomar decisiones de lo que tienen ustedes de información como respaldo. Sí, por eso la analítica de negocios, una de las bases fundamental es que los procesos de negocio estén identificados, estén automatizados, por lo menos tengan algún sistema de respaldo y por lo menos tengan un tema de cadena de valor entre cada uno de ellos para poder trabajarlos. Ok. ¿Cuáles son los principales métodos cuantitativos? Y aquí sí hablamos de un tema más estadístico. Hablamos de la analítica descriptiva, eso lo vimos el lunes, que es el analizar todos los datos históricos, ¿sí? ¿Qué vendí ayer? ¿Cuántas devoluciones tuve ayer? ¿Cuántos empleados faltaron ayer? O sea, toda esa información de lo que pasó ayer, ¿sí? Para identificar patrones y tendencias. Pero al final me sirve hoy para saber qué pasó ayer. Un ejemplo podría ser obtener la moda y el promedio de unos datos para analizar tendencias. Por ejemplo, yo podría decir, si soy una industria de venta de zapatos, cuál es el promedio de las tallas de zapatos y cuál es el que más se vende, para tal vez hacer una categorización de cuál es mi producto estrella o saber cuál es el que debo de comprar más, por poner un ejemplo. En la analítica predictiva, nosotros hacemos un análisis de datos históricos, o sea, de lo que pasó, y también utilizamos los actuales para predecir resultados futuros. En este caso, nosotros podríamos decir, bueno, sí, ya sé cuántos zapatos se vendieron, sé cuál es la moda, la mediana, el promedio de la talla de zapato que más se utiliza. Entonces yo debería decir, bueno, puedo proyectar cuánto puedo pedir en los siguientes 3 meses de ese mismo tipo de producto o de esa talla para poder, pues, llenar los anaqueles de producto dentro de cada sucursal. Otro ejemplo aquí dice estimar el clima para el día de mañana. Ese es un clásico ejemplo para el tema de analítica predictiva. Y cuando hablamos de analítica prescriptiva, utilizamos los resultados de predictivos, o sea, la analítica predictiva y también los de la analítica descriptiva, para determinar qué acciones se deben tomar. Un ejemplo podría ser enviar campañas a los clientes cuando se detecte un cierto comportamiento en un sitio web. Aquí es un tema más de marketing. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que nuestros clientes nos están ingresando a nuestra página y por poner un ejemplo, nosotros tenemos ahí algo activado que está tomando el control de cada vez que un cliente ingresa.
saber que si ese cliente tal vez se logueó, ya podemos nosotros pues hacer alguna acción con él, ofrecerle algo, mandarle un mensajito directamente, ¿verdad? Para que sepa que nosotros estamos pendientes de él, ¿verdad? Entonces, y aquí en el tema prescriptivo entran muchas cosas de autoservicio y de tal vez se podría decir, de acciones predeterminadas, que no necesariamente tenemos que tener a alguien ahí detrás de esperando que nos envíen la alerta y que alguien más envíe un correo o que le escriba al cliente. No, o sea, ya estamos hablando de acciones automatizadas con inteligencia, ya sea inteligencia artificial o algo que nosotros hayamos pues definido, que no, tal vez no tiene tanta inteligencia artificial como para que él empiece a analizar si sí o no, sino nosotros podemos establecer reglas o métricas para que un sistema pueda ejecutarlo en tiempo real y si no tenemos, pues algo que nos mande una alerta o le mande una alerta a alguien o a un call center de los que nosotros tengamos contratados y que pues se pueda ejecutar. ¿Cuáles son los beneficios del Business Analytics? Es uno, tener más visibilidad del rendimiento de la empresa. Dos, la capacidad de identificar tendencias y predecir los resultados. Tres, la capacidad de tomar decisiones rápidas y exactas. Si nosotros no tenemos la información en el momento, no solo lo que pasó ayer, sino lo que está pasando o lo que nos puede pasar o las acciones que deberíamos de tomar, nos van a costar, uno, que le damos una ventaja competitiva a la competencia. Dos, es que nosotros también podamos perder o tener visibilidad o que oportunidades que tengamos nosotros, no sé, de algún producto, de algún negocio que podamos hacer o dejar de venderle a un cliente porque pensamos que él va a regresar y solo con nosotros va a estar. Los datos a nosotros nos dan visibilidad de poder saber y poder predecir mucha información que en nuestra actualidad sin, o de otra forma no lo tuviéramos, ¿verdad? Como dice ahí, anticiparnos a lo esperado y fomentar un cambio positivo e innovación. Aquí es un tema bastante importante. Muchas organizaciones hoy en día quieren innovar, pero sus procesos todavía no han sido maduros y por ende, aunque querramos incluir todo tipo de, como les mencionaba el ejemplo de que tienen 20 pasos para un proceso crítico y solo 3 están automatizados y ustedes quieren innovar, tal vez lo mejor sería hacer una reingeniería, pero al final, si eso no está bien claro, el tema de los beneficios de la analítica de negocios, probablemente ustedes no lo van a explotar al 100%. Bueno, y esto es el insumo para lo que nosotros vamos a trabajar y tiene una razón de ser por qué empecé hoy con el tema de el concepto de la clase, realmente, de qué es Business Analytics. Nosotros aquí tenemos etapas principales para poder nosotros resolver problemáticas utilizando la analítica de negocio o Business Analytics. Estas 6 etapas son las básicas, de acuerdo, por ejemplo, si ustedes tienen algún implementador como tal, van a decir, bueno, la etapa 5 la divido en 2, pero al final el proceso es el mismo, independientemente quién lo vaya a implementar dentro de su organización o si son ustedes los que van a fomentar el cambio dentro de la misma. La primera etapa es identificar el problema. Como mencionan ahí, el problema es comprender el problema comercial que se debe resolver. Si nosotros queremos resolver algo muy operativo que no mejora o que no le va a dar, obviamente cualquier mejora dentro de una organización, pues se va a agradecer, ¿verdad? Pero una de las premisas es que la problemática tiene que ser significativa para la organización. Recuérdense que todo lo que sea una pérdida para la organización o todo lo que sea dinero realmente le va a pegar. Y hay que ver a qué niveles, ¿verdad? Porque esto viene muy asociado también al riesgo que una organización puede permitirse. Pues sí, les voy a dar un ejemplo. En el segmento bancario, ¿qué sucede si a mí me están pidiendo el ente regulador que le dé una información que yo no se la puedo dar? Y para dársela tendría que automatizar todo un proceso. Hagamos el ejemplo de los 20 pasos y yo solo tengo 3 y yo solo le puedo dar una parte de la información que me está pidiendo.
Y para yo implementar lo que me están pidiendo, o sea, el resultado al final es un informe, pero yo tengo que hacer todo un proceso. Para yo hacerlo, me sale más barato pagarle cada mes la multa al ente regulador que implementar el proyecto en cierta manera. O sea, este es el punto, que aquí es a qué estamos dispuestos nosotros a, a ganar o a perder. Y de acuerdo a eso, pues la problemática nos va a decir el nivel de impacto que tiene para la organización. Entonces, ustedes parten de una problemática. La segunda etapa es la fuente de la información. Me voy a ir siempre al ejemplo del reporte regulatorio. Yo necesito, por ejemplo, me está pidiendo que le dé la cartera de los clientes y que le dé la predicción de cuáles van a ser morosos. Me estoy poniendo, o sea, me estoy poniendo así como exquisita y poniendo un ejemplo que no lo están pidiendo ahorita, pero por poner un ejemplo. Entonces, yo necesito saber dónde están los datos de mis clientes, en qué procesos se ven afectados. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar esos procesos del negocio, quiénes son los dueños de ese proceso y cuáles son los datos que yo necesito. Porque de acuerdo a esos datos yo tengo que buscar para ver si esa información realmente nosotros la tenemos. Para nosotros es más fácil llamar a tecnología o mandar un correo y decir, bueno, necesitamos este reporte, mándenos digamos, el cubo de información o mándenos el reporte como tal. Pero, o sea, eso es, en la práctica sí se hace tradicionalmente, pero para la analítica de negocios, aquí nosotros tenemos que irnos un poquito más allá. ¿Por qué razón? Porque hay data que no viene correcta. Hay data que cuando ustedes no se van a dar cuenta, pero hay informes que a veces les cambian a ustedes porque resulta que implementaron una herramienta, porque agregaron un nuevo proceso, porque una nueva área se implementó en la organización, porque hay un nuevo producto y eso nos cambia la fuente de información o nos pone un campo más que tengamos que poner o una variable más para tener que contabilizar o tener que agregar dentro de nuestra información que nosotros necesitamos como origen de información. Primero es elijo los datos, ¿sí? Y luego, pues debería de conocer cuáles son los procesos que generan esa información. Fabiola. Gracias, solo con una consulta. Como para plantear el problema en estas etapas, el problema, por ejemplo, yo trabajo en helado Sarita y quiero plantear de que mi problema es el manejo de inventarios eficientes, pero no sé cómo es que se pone el problema, lo que me está perjudicando o solo el título así como manejo de inventarios eficientes o porque después de todo eso, pues viene todo lo que usted mencionó ahorita de, de la fuente de información y todo lo que pueda causar los efectos de no estar automatizados y tener lo que usted mencionó de la analítica descriptiva, la predictiva. Entonces, para poder yo enfocar mi problema, ¿cómo es que lo puedo establecer? Eh, ¿La falta de o solo el título del problema? Porque también va relacionado a lo que nos había pedido en la clase anterior. Entonces, Ujú. solo tenía la duda de cómo plantear el problema para poder realizar bien el análisis de Ok. este negocio, ¿verdad? ¿Cómo pongo? ¿La falta o pongo inventarios eficientes o... Vamos a partir de algo, porque siempre partimos de una idea. Por ejemplo, Sí. usted dice una falta de inventario, esa es la idea. Ajá. Falta de inventario eficiente. Voy a contarle un poquito el contexto. Por ejemplo, si yo Ok. tengo 11 distribuidoras a nivel nacional y necesito tener los inventarios al día para poder vender, entonces, ¿cómo poderlos tener en tiempo real, verdad? Manejar la información de todos mis puntos de venta porque tengo distintos canales de distribución y por el momento solo puedo tener la información de los centros como tal de distribución, más no de los puntos de venta. Entonces, para poder tener la información exacta y consolidada de todos los inventarios, esa sería una de las problemáticas, ¿verdad? Cómo poder tener todos los inventarios al día. ¿Por qué? Para poder tener
evitar mantener buenos días piso, aprovechar la capacidad instalada de los espacios, y hay varios puntos que podríamos tener a favor de tener la información exacta, ¿verdad? Ok, su problema es este. El problema real es que usted tiene inventarios desactualizados en tiempo real de los puntos de datos. O sea, Ajá. usted puede tener el inventario de hoy, mañana, tal vez hasta que se lo genere el área de tecnología o como sea. Pero usted necesita hoy tenerlos en tiempo real y necesita que se los Sí. actualicen. Entonces, realmente, ahí es donde yo les decía que su problema es inventarios desactualizados. Si lo quisiéramos poner en una palabra es esto y lo demás es un contexto nada más. Ok. Digamos, ¿qué efectos le están generando a usted? Uno, por ejemplo, usted habló un tema de desaprovechamiento, pero no recuerdo qué, del espacio. Por ejemplo, podría tener varios problemas. El número uno, el no poder tener la visibilidad para los vendedores de su inventario real, ¿verdad? Que van a salir a vender a la calle porque tienen una data, pero no es en el momento. Pero Entonces, ¿eso qué genera? Que ellos dejen de vender más. que dejen de vender más. ¿Qué puedo tener otro problema en general? Es de que al no tener, por ejemplo, la visibilidad de días piso, por ejemplo, de inventarios reales, puedo tener vencimientos de producto, puedo tener falta de producto, no poder hacer proyecciones exactas para mis compras de materias primas y hacer los productos. O sea, hay varias como, tantos internos como externos, problemas que me pueda dar el no tener la información actualizada, Ok. Por tanto para ejemplo, la venta como para la producción, por decirlo así. sí, entonces usted tiene ¿qué se podría decir? Dos raíces, le llamo yo, dos ramas. Yo sé que lo vamos a ver, pero tal vez solo ahí para responder a su pregunta. Por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí una línea. Ok. Supongamos que este es el problema. Realmente su problema es no tener los inventarios en tiempo real. Están desactualizados. Ese es su problema ahorita. Y usted tiene un tema de ventas y un tema de producción. Sí. Entonces, Sí, porque, por ejemplo, hoy no tengo un helado de mango, por ejemplo, pero como solo tengo cierta cantidad, entonces el problema de no tener la información exacta va a ser la limitación de venta para cubrir todos los puntos. Solo voy a poder cubrir una parte, pero como no tengo la visibilidad completa, entonces pues no voy a poder hacer la distribución correcta, ¿verdad? Para todos los canales, sino solo van a poder tener unos un producto y otros ya no lo van a alcanzar. Ya. Ok. Entonces, su problema es este, sus efectos son los de arriba, usted va a tener efectos de primer línea y luego hay efectos secundarios y luego hay otros que se van derivando de efectos, nada más. Todo lo que hoy estoy dejando de percibir, hoy me está afectando. A veces uno coloca la falta de en el problema, pero normalmente es una sola frase. ¿Qué es lo que usted tiene de problema? Tengo inventarios desactualizados. Ese es su problema. Okay. Ahora, ¿por qué son las causas? Que es lo que está aquí abajo. Y usted dice, bueno, primero porque una de las causas es que la información, usted puede decir, bueno, informes de un día anterior, ¿verdad? Sí. Todo tiene data histórica. Entonces lo puede poner así, data histórica. Ok. Otra cosa podría ser de esa data histórica, usted puede decir, bueno, en la data histórica únicamente tengo los datos transaccionales de algunos puntos. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿los datos que están llegando actualmente, hay algo que sí llegue a tiempo real? ¿O Sí. todos son Son los datos de los centros de distribución de cada departamento, ¿verdad? O sea, en las bodegas centrales de cada centro de distribución. Ahí pues están al día, ¿verdad? Porque se pueden tener en línea con el sistema actual. Pero ya, por ejemplo, llegar a tener el inventario que tiene una heladería, por ejemplo, como es un sistema que no está en línea, sino es un sistema general y los otros sistemas que se pegan a ese sistema general, ¿verdad? Entonces,
en lo que esos sistemas tienen su sincronización, se pierde el tiempo porque no va en línea. Ya, ahí está el problema. Ok. Va, entonces, aquí está. Por ejemplo, vamos a decir que ustedes solo tienen data histórica. Pues vamos a poner la línea. Aquí, los sistemas no están en línea, por lo tanto, no todos los sistemas. O sea, no es que ellos no quieran, simplemente no pueden hacerlo, por lo que entiendo. Ok. Entonces, ahí es donde yo les decía que en la parte de las, ahorita ustedes a simple vista parten de una idea, porque tenemos que partir de algo. Y luego ya nos vamos a decir, bueno, ¿cuál es la causa que realmente, cuál es la causa raíz de todo el problema? Y nosotros decimos, bueno, no todos los centros de información pueden dar la información, ok, pero no es culpa de ellos. Los sistemas que no están en línea, ok, aquí está el problema, porque aparte, ustedes tienen la data histórica, eso quiere decir que al día de mañana ustedes sí ya tienen toda la información, Sí. porque ya ellos ya cargaron, ya se hizo los procesos que hace sistemas, y ya ustedes pueden generar su reporte, pero eso ya no les va a servir. Digamos, si oportunamente ustedes el día de hoy querían, o al mediodía querían mandar una carga de, no sé, de nuevos productos a las heladerías, no sé, cualquier estrategia que ustedes tengan. Por eso les decía que esto le pega a una estrategia de negocio. Entonces, por ejemplo, ustedes deberían decir, bueno, ¿cuál es la causa raíz a los sistemas que no están en línea? Ese es el mayor problema que ustedes tienen. Entonces, aquí lo que se hace con el Business Analytics no es solo generar el reporte o la herramienta que quiero, sino me tengo que regresar un poquito más y hacer una propuesta donde diga, miren, para que ustedes, para que ustedes quieran esto, hay opciones. Una es que los sistemas estén en línea o hacemos algo alternativo. Si los sistemas son muy complejos, porque normalmente utilizan ya los sistemas cerrados, embebidos, o sea, como un ERP o, Claro. por ejemplo, esos no se pueden modificar. Entonces, lo que se pueden hacer es alternativas de que una estrategia de negocio, de arriba hacia abajo, donde ustedes dicen, mira, ¿saben qué? Colóquenos aquí en tiempo real, actualicen, en vez de llenarlo en un papelito, escríbanlo en un Excel en línea o escríbanlo, o sea, o les vamos a dar este formulario, algo alternativo, algo tenemos que tener, porque lo bueno de esto es donde nosotros tengamos ya la información digital, ya nosotros lo podemos incorporar y ya ahí podemos agregar cualquier herramienta, porque para él no importa cómo la información venga. Es más, podríamos tener algo que si ellos tienen algo anotado y no está sincronizado, hay herramientas se llaman contenedores digitales o en este caso, digitalización de los documentos. Hay una tecnología que lo que hace es parsear la información, no importa que esté en un PDF, no importa que lo hayamos escrito tiene algunas herramientas de inteligencia artificial, hace el translate de los formularios y puede insertarlo ya en un sistema o en algo digital. O sea, hay opciones de hacerlo. Lo ideal es que nosotros identificamos dónde está el proceso que nos hace el cuello de botella o qué nos hace falta y nosotros dentro de nuestra propuesta lo agregamos, porque con eso nosotros ya podemos hacer digamos que responderlo al negocio. Aquí están los datos, mira, toma tu decisión. Pero si no lo resolvemos o no encontramos eso, por eso la analítica de negocio sea un poquito más allá a la inteligencia de negocio simple, que ya es, te sirvo el dato y lo vas a traer, digamos. Gracias, muy amable. Bueno, perdón por el corte comercial. Bueno, la etapa 3 es la limpieza de los datos. Por ejemplo, voy a bajar la mano de Fabiola. ¿Listo? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba es que, ¿qué sucede si en la identificación de la fuente de información yo veo que hay diferentes, no solo, por ejemplo, datos del cliente, están en diferentes lugares? Y resulta que, y cuando me refiero a diferentes lugares, es que puede estar en un repositorio de base de datos o en archivos o en tablas, como le llaman tecnológicamente. Y yo tengo que saber qué tipo de datos me sirve. Pero, ¿qué sucede si yo tengo datos erróneos como el NIT? ¿Sí? Y resulta que para que yo procese mi información, el NIT no debe de llevar caracteres especiales o no debe llevar letras, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo debería de hacer una limpieza de datos en el proceso, porque si no lo hago en el proceso de la generación, lo tengo, o sea, perdón, ahí sí lo voy a confundir, pero cuando habla aquí de la limpieza de datos, se refiere a limpiar los datos
del proceso de la generación de la información que me va a servir para analizarla, que es independiente al proceso donde actualmente esa información se obtiene, que son cosas diferentes. Una cosa es el proceso de negocio y otra cosa es el proceso de generación y de limpieza de datos. El proceso de generación y limpieza de datos no modifica las fuentes de información. Por poner un ejemplo, ustedes tienen un archivo Excel y ahí tienen los nombres y DPI de sus clientes y ahí ahí es donde vemos inconsistencias, hay datos que están nulos y que el sistema cuando quiere, digamos, cuando queremos hacer el procesamiento de la analítica no nos va a permitir datos nulos, entonces nosotros tenemos que ponerle ya sea un espacio o algo que no nos dé error, ¿sí? O ponerle un cero, por poner un ejemplo, o sacar esos registros que no tengan valores que para nosotros si el DPI es muy importante, perdón, el NIT es muy importante y no lo tiene, tenemos que tomar una decisión si para nosotros es mejor sacarlo porque ese es un campo crítico o le ponemos algún valor estándar, ¿sí? Eso depende mucho de qué problema tengamos. Entonces, la limpieza de datos hace que nosotros extraigamos la información y en algún lugar temporal hagamos ese ajuste de datos que les menciono, quitarlo. No estamos quitando el cliente del sistema, solo lo estamos quitando del repositorio temporal donde estamos haciendo la limpieza de datos del proceso para la generación de nuestra información para la analítica de negocios. La etapa 4 ya es el proceso de extracción, o sea, una vez que ya sabemos las fuentes de información, una vez sepamos que la información realmente está limpia, entonces lo que hacemos es el proceso de hacerla, digamos que ya ahí aplicamos los modelos, ya aplicamos el tema estadístico, si fuera algo simple, fuera el tema estadístico, la moda, la mediana, o temas de correlación, o temas de clusterización de datos, etcétera. Aquí es ya la parte del procesamiento de la información que ya pasó un proceso de limpieza y luego en la etapa 5 ya tenemos toda la información, o sea, los datos que necesitamos. Por ejemplo, ya sabemos que para lo que necesitamos son 10 campos y de esos 10 campos encontramos 10 millones de registros, por ejemplo, entonces ya los tenemos ahí y ya luego nosotros seleccionamos cuál es el método cuantitativo adecuado que se refiere es cómo lo quiero mostrar, ¿sí? Porque al final yo ya lo procesé, ya lo limpié, ya sé que estos datos fueron proyectados y ahora ya necesito pues ver cuál va a ser la forma en que los voy a presentar. En esa parte es la parte del análisis de datos, donde nosotros ya tenemos la información en un dashboard o en dashboard con múltiples indicadores, pero ya sabemos qué mostrar. Porque cuando alguien toma la decisión, que es en la etapa 6, que es la conclusión, ya alguien va a decir, ah, bueno, todo ese proceso de irme a buscar el proceso de negocio, luego ir a traer las fuentes de información de los datos, qué campo necesito, limpiar esos campos, saber cómo lo voy a procesar, luego saber cómo lo voy a presentar en un dashboard, en gráficas, etcétera, ya se lo tengo que dar a alguien que va a tomar la decisión y tal vez lo único que va a ver son 6 indicadores y esos indicadores para él es suficiente. Por ejemplo, así como su compañera, probablemente todo el proceso que esas etapas anteriores se va a escuchar fácil, pero realmente el proceso va a ser un poco más complicado y lo único que tal vez ella quiere tener en tiempo real es el indicador de cuánto producto necesita hacer a la cadena de distribución y ya no que ella tenga que venir y llamar o decirle a alguien más que lo haga, sino que ya automáticamente puede el sistema mandar la orden a la cadena de distribución que lleven determinado producto a diferentes sedes y que manden el producto, ¿verdad? O que la línea de distribución de una vez se vaya a enviar el producto sin que haya alguien que tal vez solo tenga una validación, si tal vez no confiamos todavía ahorita en los sistemas, en lo que van aprendiendo, tal vez solo vamos a ver, sí, está autorizado, le doy clic y se va, pero ya nos está resolviendo muchas cosas que tal vez antes necesitábamos que varias personas estuvieran interactuando. La etapa 6 es la más fácil, pero es la que donde ya tomamos una decisión de acuerdo a la información y aquí realmente es resolver el problema. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando en esas etapas. Y algo que quería dejarles por acá, antes de empezar ya la práctica, es ¿qué diferencia hay entre el análisis de negocio o la inteligencia de negocios y la analítica de negocios y la inteligencia de negocios? El primero se basa de datos históricos y actuales para comprender lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a suceder.
Sí, y en la analítica de negocios se basa en lo fundamental de la inteligencia, o sea, sí la seguimos usando, pero lo que hace es intenta realizar predicciones informadas sobre lo que podría ocurrir en el futuro. O sea, no es que la inteligencia de negocios y la inteligencia o el business analytic estén separadas, sino que el business analytic depende de la inteligencia de negocio, depende ya de las fuentes de información, depende también de lo que ya se ha trabajado dentro de una organización para que luego nosotros podamos predecir y hacer acciones, como les mencionaba, ya automatizadas para que podamos ser un poquito más eficientes. Y aquí el tema del Business Analytics es que va enfocado a resolver problemáticas de negocio que le peguen o le impacten a una organización en un nivel alto. Esa es la parte fundamental. Sí, normalmente hay quienes van a decir, bueno, si en una organización están separados, van a ver que hay áreas que solo se dedican, que están en el área de tecnología, que les generan la información, y hay otros que están precisamente en cada departamento, ahí, depende de la organización, van a tener a una persona dedicada solo a generarles reportes, a responderles cosas del negocio y con data y empezar a trabajar. Cuando el enfoque es un poco más maduro, ustedes ya tienen personas en cada departamento que se dedican a analizar información y con base a eso toman la decisión porque ya saben que tienen datos de respaldo, o sea, pueden tomar una decisión de forma objetiva. Cuando no, estamos tomando datos sobre nuestra experiencia, que no lo vamos a quitar, pero a veces tomamos decisiones sobre un criterio subjetivo. No tenemos bases, solo tenemos nuestra experiencia, que no la vamos a quitar, claro, pero si queremos tener un mayor respaldo para cuando después auditoría nos venga encima, nosotros pues ya tenemos información que nos respalda. Eso se refiere. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos al taller. No sé si hay alguna duda hasta acá, un comentario, mis estimados. No. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte, que es la parte práctica.